6 minutos pasan de las 9 de la mañana en todo el país. Está con nosotros Martín Piaggio, el intendente de la ciudad. ¿Qué haces, Martín? Gracias por venir. Bien, Seba. ¿Cómo andás? Gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, ¿te sentís raro o es la primera vez que te pasa desde que decidiste en 2015 ser candidato? Tener que remarla de atrás. Digo, la próxima elección los encuentra a ustedes en una posición complicada. Digamos, perdieron por 20 puntos. Lo decía hoy temprano yo, para mí no está cerrada la elección, pero es un escenario complicado el que tiene el peronismo aquí en Gualeguaychú. Sí, a ver, fue una elección que tuvo muchas particularidades, ¿no es cierto? Las PASO estas en especial acá en Gualeguaychú, con tanta oferta electoral, con una interna muy amplia en los espacios opositores en general. Nosotros estamos, te diría, muy tranquilos, sobre todo abocados a lo más importante de todo, que es laburar y seguir trabajando como lo hemos hecho durante estos 7 años y medio, con una ciudad que verdaderamente no ha parado de transformarse y estar luchando porque todas las obras que van en curso, que son como 30 obras que están terminándose durante este año y algunas para el año que viene, eso nos tiene como muy abocados, ¿no? Más allá de los resultados electorales. Después, las PASO son lo que son, ¿no? En definitiva, es la definición de los candidatos que van a encarnar el proceso electoral de octubre, ¿no? Y me parece ahí que hay muchas particularidades que se dieron, entre esas las casi 40 boletas en el cuarto oscuro y después un contexto verdaderamente nacional que es todavía muy difícil, muy dificultoso, y desde que sabíamos que todas las categorías se votan en el mismo momento, unidos en boleta, iba a ser un Vos sos de los que difícil. prefería, viste que en la oposición provincial, la oposición en general, Frigerio quería, o muchos dicen quería, lo había acordado con Bordel, el desdoblamiento de las elecciones. En el universo Gualeguaychú, vos decís, eso les hubiese convenido. Siempre cuando podés discutir el proceso electoral más vinculado a tus temas locales de cada gobierno local, es mucho más fiel, siempre les he contado eso, ¿no? Por lo menos mis dos experiencias fueron en el 2015, una elección sumamente compleja por ir atado a toda la enorme discusión que había de lo nacional en aquel momento, que era un momento bisagra, fue un momento bisagra en Argentina, un parteaguas. Y la del 19 fue totalmente diferente, a tal punto siempre cuento esto, que eso también es lo que nos mantiene con muchísima expectativa y tranquilidad también de laburo de cara a octubre. Miren, en el 2019, que bueno, es algo que ocurrió hace 4 años, no tanto, la gente de Gualeguaychú definió claramente, quizá como nunca en la democracia. Quizá no, fue así. De hecho, ustedes perdieron 40 puntos entre una elección y la otra. Sí, pero yo a lo que me refiero es que cuando se cruza con lo nacional, fíjense lo que pasó en el 2019. La gente en Gualeguaychú define que yo fuese otra vez intendente después de haber visto 4 años de laburo, sobre todo con un contexto nacional sumamente difícil, crítico, sacándole 40 puntos al más alto de los opositores, ¿no es cierto? Y al mes y medio la propuesta Macri nacional, que era la de Macri, le ganó a la propuesta en ese momento de Alberto Fernández. O sea, con un mes y medio, 2 meses, la gente puede determinar qué es lo que quiere, sin atarse o sin ninguna atadura de las de tipo partidario. Y eso, por eso reitero, cuando se une todo eso en un contexto nacional que está sumamente complicado, fíjense que en definitiva hace algo más de 7 años que la Argentina está en un periodo sumamente crítico, y a partir del 2018, a su vez, muy atado a seguir la letra de lo que vaya definiendo el FMI, que en definitiva la política macro de la Argentina está atada a lo que va pasando semana tras semana con la historia de la deuda externa, ¿no? Por eso sabíamos que iba a ser una elección sumamente difícil. De hecho, en la previa, en las encuestas, si vos preguntabas categoría por categoría, teníamos una suerte de predicción
muchísimo más favorable y bueno, y era muy difícil medir qué iba a terminar pasando con la boleta completa. Creo que Sí, para por eso octubre, también pueden haber fracasado o fallado mucho las encuestas, ¿no? Porque la realidad es que lo que tironea en gran medida da la sensación que es el presidente, en menor medida el intendente, y el gobernador pasa más ahí por un tubo la elección. sí, Vos sí. lo que decís es, en esa licuadora se tiraban todos los datos y después salió lo que salió. Y evidentemente fue así, Sí. digo, por los números y por lo que se esperaba en la previa, pero siempre cuento lo mismo, o sea, uno puede tener mayor predilección por un sistema u otro, si ir unidos o no a las nacionales, en algunos territorios eso puede convenir, Sí. ¿no es cierto? En algunos lugares donde están muy afianzadas las figuras partidarias de lo nacional, tanto para un lado como para otro. Y en algunos territorios la historia ha marcado que se desligan mucho más de eso y van señalando verdaderamente qué es lo que quieren para cada momento, ¿no? Sí. Bueno, pero en fin, nosotros como equipo estamos con buenas perspectivas y sobre todo porque se fue cultivando también una muy buena relación. Es lo que más recojo de toda la gente, ¿no es cierto? Ujú. Independientemente de que fue una elección muy, muy difícil de lo nacional, porque la gente no la pasa bien, no está bien Sí. y reclama, evidentemente, muchísimo más ante el oficialismo que ante cualquiera de las Sí. otras propuestas, aunque sean muy diversas. El vínculo para con el ciudadano y ciudadana de Gualeguaychú, Ujú. a mi entender, Ahora, sigue muy fuerte, sí. ¿no es cierto? Y vos que, porque digo, la gestión está bien valorada, la gente la reconoce, hasta la propia oposición le marca muchos puntos positivos, allá de las disidencias que pueda tener. Sin embargo, el domingo de las PASO sacaron 26 puntos. Tu primera sensación, cuando vos viste las primeras mesas, no sé, estabas ahí en el PJ, te llegan los primeros números y vos decís, contrastás eso, esto que hablábamos recién, decís, che, yo saqué 65 hace 4 años y hoy estoy sacando 26. Digo, lo primero que se te pasó por el cuerpo, ¿qué fue? Uno siempre espera ganar mejor, o sea, tener un mejor resultado electoral. Se me cruzan muchas cosas por la cabeza que es parte de esto que estábamos reflexionando. Quizá lo primero que se me pasa por la cabeza es el gran contraste entre lo que día tras día, semana tras semana, mes a mes, el pueblo de Gualeguaychú ha ido viviendo, ¿no? Siempre digo, falta mucho todavía por hacer, pero evidentemente es reconocido por todo el mundo que este ha sido un equipo de gobierno que transformó enormemente la realidad de la ciudad y eso no lo saca solo una elección, ¿no es cierto? Que a su vez está sumamente teñida de un montón de componentes que de verdad les digo, lo puede reconocer incluso cualquier opositor, es muy difícil desprenderse de lo mismo, ¿no? Sobre todo que la Argentina es una Argentina que está viviendo con sus más y con sus menos, una crisis sostenida en el tiempo que ya lleva 7 años y en el medio a su vez una pandemia, en el medio haber vuelto a las garras del FMI y estar condicionado completamente, Ahora, seguir ¿en teniendo qué niveles de radica tu pobreza. optimismo, Martín, para las generales de que eso se puede romper? Yo creo que Digo, sí, la les lógica digo, de el que voy a votar y en lugar de mirar tanto la punta de la boleta del presidente, miro al intendente o a la gestión local. Yo tengo mucha expectativa y optimismo. Primero, les puedo decir una que va en el plano personal, ¿no? Que es que yo me siento muy, muy cómodo y muy a gusto con en la manera que fuimos cultivando una relación con todos los vecinos, que es lo más importante de todo. Y está basada en que en todos los momentos, fuesen más críticos, menos críticos, se cultivó una relación en base a un gobierno que mostró, recuerden sobre todo los primeros 4 años, cuando no teníamos ni una obra que venía de financiamientos desde afuera del gobierno nacional, cuando ningún proyecto calzaba y nosotros fuimos generando las condiciones para que con fondos propios pudiéramos dar vuelta a muchísimas situaciones. La gente empezó a decir, bueno, mirá, yo veo dónde van mis impuestos ahora, yo lo percibo, lo tengo, se armó verdaderamente una energía en la cual, bueno, ese gobierno, y después entramos en pandemia, y después seguimos con una pobreza altísima, con un proceso inflacionario difícil de controlar, y sin embargo el gobierno estuvo siempre con la gente. Esa es la primera expectativa
que me da una tranquilidad a mí de lo que hemos ido cultivando. Y después, Seba, que te pares donde te pares en Gualeguaychú, no hay quien no pueda ver la obra, ¿no?, del gobierno. O sea, se pueden decir, miren, me gusta más, me gusta menos, me gusta más o menos su conexión con, no sé, con lo partidario nacional, lo que fuese, pero verdaderamente todo el mundo reconoce cómo se ha avanzado y sobre todo el fenómeno que más lo evidencia eso es que los vecinos se organizan para seguir avanzando en lo que falta. Eso es producto de cuando vos ves que se va dando respuesta a las problemáticas, a transformar, que la ciudad tenga toda su red de agua y de cloaca, que la ciudad esté haciendo las obras más importantes para los años que vienen. Es muy, muy significativo ese valor. Esa es la expectativa más grande que tenemos. En una fotografía del hoy de la ciudad está terminando su nueva planta de tratamiento de los efluentes cloacales. Está más o menos en un 30% su nueva planta potabilizadora. Está haciendo la nueva toma de agua. Estamos cumpliendo lo que habíamos dicho hace 4 años, es que ante la crisis que vivía el país en general en la macro, íbamos a poner al gobierno local a intentar generar trabajo genuino y eso tenía 4 grandes desafíos muy concretos. El mercado del ex frigorífico lo hicimos hace 2 años y está funcionando. El mercado de la vieja terminal que se inaugura ahora en más o menos 2 o 3 semanas. La experiencia de poder hacer un nuevo parque industrial y el mercado del Munilla. Era el Estado local tratando de revertir para generar empleo genuino, que las pymes puedan crecer. Esa fotografía, que tiene mucho también de acompañamiento, de financiamiento de parte del gobierno nacional y provincial, a mí me da mucha expectativa de que cuando llegue octubre la gente lo pueda priorizar, más allá de la calentura que pueda tener con la situación del país, que verdaderamente yo les digo, a todo el mundo se lo cuento, esta no es la Argentina que a uno le gusta, ni la que te gusta a vos, ni a mí, y demás. Una Argentina que tiene que revertir un montón de cuestiones. Y hace 5 años tampoco era la Argentina que nosotros queríamos, ¿no es cierto? Un país que no logra todavía revertir, sobre todo las condiciones que tiene hoy, medio semicoloniales, ¿no?, que es sobre todo la deuda externa que condiciona tanto. Y yo verdaderamente, eso es lo que a mí me da, lo hablo mucho esto con Martín Roberto, con Camila, con todo el equipo, con todos los secretarios, nuestros concejales, demás. Hay mucha expectativa de que eso pueda verdaderamente ser priorizado a la hora de votar. ¿Hubo o haces una autocrítica a la hora de comunicar, de contar de la campaña de las PASO? Digo, ¿sentís que hay algo que no le llegó evidentemente al vecino? Vos decís, bueno, si vos describís una realidad que respalda la última elección que tuvieron como espacio político, las obras en la ciudad, vos decís, pero a la hora del voto la performance fue muy pobre, digamos. ¿En dónde sentís que se falló más allá del factor nacional? O sea, ¿es una cuestión de comunicación? No, evidentemente todos los aspectos tienen que ver, ¿no es cierto? Acá obviamente que no es un solo determinante y entre esos obviamente siempre lo comunicacional es un gran desafío en el momento en el que vivimos, en esta realidad, en este año que se vive en el siglo XXI, siempre comunicar y mucho más comunicar desde la política, Sebastián, no es nada fácil, ¿no? Porque cuando las cosas andan relativamente bien, se simplifica un poco más ese canal de comunicación, pero cuando no alcanza la guita, cuando no... Sí, cuando la gente está enojada. Y por lo general sí, y a mí me pasa de recibir mucho esto, mirá, a ver, nosotros vemos todo lo que pasó, pero estoy caliente por tal y tal cosa, y fundamentalmente lo caliente es por esa macro que es muy difícil hoy en día, ¿no?, que es ir al almacén o... según el estrato social en el que estés, si la sociedad se puede o se permite dividir en sectores, por así decirlo, en términos económicos sobre todo, bueno, y el que podía viajar mucho no puede viajar tanto, y el que tuvo que recortarse un poco en su forma de vida, y bueno, y el que está más abajo también, o sea, eso está muy pesado, y seguramente haya mucho que perfeccionar, sobre todo en este tiempo, cuando entremos otra vez en el periodo de campaña, siempre seguir apostando a contarle a la gente todo lo que ha ido sucediendo en la ciudad, porque para mí, verdaderamente, sucedieron muchas cosas muy interesantes en la Gualeguaychú de estos años, verdaderamente que ha generado
un clima muy positivo a la hora del vecino sentir que se puede, e incluso se pueden sortear obstáculos que eran de añares, y que se puede ser una ciudad distintiva en el marco de la provincia, que se puede plantar bandera en los grandes temas, que se puede incluso paliar situaciones tan críticas como las que nos tocaron. Y sobre todo lo que yo digo es la confianza que yo más deposito en la gente, en la situación que estamos viviendo, es en haber cultivado también un equipo de trabajo que estuvo en las buenas y en las malas. Yo nunca me quejé por las que me tocaban, ¿no es cierto? Evidentemente, cuando 4 años me tocó ser gobernante aquí y el pueblo de toda la Argentina decidió que fuese Macri el presidente, nosotros hicimos un laburo impresionante para tratar de hacer con un peso, hacerlo valer por 10, ¿no es cierto? Y en el medio de todo eso, bueno, se hicieron más de 1000 cuadras en el programa Mi Barrio Tiene Acceso, digo, por ejemplo, porque era la temática más fuerte que había en ese momento, que una lluvia como la de anoche dejaba al 50% de la ciudad, como hoy a la mañana pueden estar, les diría unos 30 barrios que todavía le faltan etapas, que son las 250 cuadras que le faltan a la ciudad. Pero eso lo tuvimos que encarar cuando no teníamos ningún aporte de nada, haciéndolo un esfuerzo compartido con los vecinos que nos permitió dar vuelta al panorama. Por eso me da a mí mucha confianza que los próximos, te diría, 1, 2 años, 2 años y medio, la ciudad va a estar cubierta entera, como también lo pudimos lograr con el agua y con la cloaca, como también lo pudimos lograr cuando veíamos que el desafío de los espacios públicos en aquel momento parecía algo difícil, porque mirá, el espacio público es un espacio medio berreta y no importa, no hay que invertir ahí. Bueno, y hoy hay otra cultura con relación a los espacios públicos de toda la ciudadanía y que nos ha servido enormemente para que el turismo en los momentos más críticos fuese una inyección de dinero y de trabajo para la ciudad, si no, no hubiese ocurrido. Siempre cuento, sobre todo con todos los sectores que charlamos mucho para cómo seguir avanzando. Miren, el turismo ha vivido estos años, hasta incluso cuando la pandemia lo permitió reactivarnos, reinventar cualquier situación para que la ciudad estuviese bien y pudiera trabajar con el turismo, pero en la base de eso había mucha inversión de dinero en el programa Gualeguaychú LED, en las calles, en los servicios, en los espacios públicos y en cultural y artísticamente organizarnos para que eso generara. Bueno, eso lo pudimos hacer en contextos muy desfavorables nacionales, como el que tenemos en la actualidad. Es ahí donde yo radico mucho. Lo charlé hoy temprano con Martín Roberto, con Camila, es ahí donde tenemos que poner mucho el énfasis a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque la gente eso lo valora mucho, ¿no? Y quizás se pueda interrumpir la calentura y la frustración que todavía muchos sectores tienen por no poder económicamente mejorar, prosperar a nivel de la macro, y se pueda valorar. Si pasar al plano local la discusión en las próximas elecciones. Yo creo que sí, es muy importante. Ahora, tratando de entenderlo lo que planteas de lo nacional, ¿qué explicación le encontrás al fenómeno Milei? ¿No? ¿Por qué alguien que viene afuera de la política, que yo lo decía hoy temprano, incluso dice algunas barbaridades, Sí. Y tiene un discurso muy fuerte contra los adversarios políticos, el periodismo? Yo lo decía hoy temprano, la vuelvo a citar, una columna muy interesante de Tenenbaum ayer en Infobae, que habla de qué pensaríamos de Massa o Bullrich si dijesen que el que está enfrente es una basura, un sorete, o se le perdonan, da la sensación, ciertas cosas por este halo de victoria que tuvo en las PASO y por el momento que vive Javier Milei. Ahora, ¿vos qué explicación le encontrás al fenómeno Milei? Y precisamente debe ser eso, ¿no? Que se armó en torno a él desde hace como 2 años un fenómeno, ¿no? Que para que sea un fenómeno no habitual, ¿no? Por algo es un fenómeno, como una cuestión no habitual de lo que sucede. Me parece que se infló ese discurso que parece que está desde la política, bien desde adentro de la política. Es un fenómeno contra la política que no puede, hipotéticamente, banalizándolo, achicándolo al discurso, no puede contra los problemas, no puede resolver problemas. Sí, que hay una gran parte de verdad de eso. Hay una sociedad, pero la un discusión porcentaje de la mucho sociedad más larga, Seba, harta de, digamos,
a mí la sensación que me da es que él es el resultado del fracaso político de una parte muy importante de la clase política argentina. Digo, él emerge como mucha gente mira hacia otro lado, dice, bueno, Sí. las otras dos opciones, uno está en el gobierno ahora, el otro estuvo hace 4 Sí. años, a mí me está yendo mal, bueno, voto a otro, Puede distinto. ser. Vos me preguntabas sobre la explicación. Es ahí donde debe estar quizá la clave, más allá de lo sociológico, más allá de que también puede haber sectores de la sociedad argentina que tienen oído para sus propuestas también, digo, ¿no? Ujú. Más allá de que a muchas cosas de las que dice Milei nos parecen descabelladas y muchas veces incluso te diría hasta perversas algunos de sus planteos, perversos. Hay gente que puede tener oído también para eso. Ujú. Expresa verdaderamente o evidentemente expresa ese conjunto de cuestiones. Hay una parte de la población que ve en él quizá un escape, una salida, o para canalizar lo que siente y lo que expresa, ¿no? A mí verdaderamente escucharlo, ahora está como en un proceso de recoger, ¿no? Viste, Ahora el ya no es teorema de Baglini, te vas acercando al Sí, poder sí. y uno se va mesurando, digamos. Y evidentemente Sí. todo lo que hacía y el acting que metía para comunicar, empezó, bueno, a intentar bajarlo a la realidad, ¿no? Bueno, más allá de eso, y a su vez está en todo su derecho de manejar su campaña como quiere y haber contado, evidentemente, él encontró un público para su manera de contar las cosas, ¿no? La motosierra y Sí. el no estado, verdaderamente, en mi concepción, yo creo que le pasa a mucha gente, si él se pusiese a explicar un poquito más qué es lo que quiere hacer con esto de un poco el no Estado y la no Sí. política, evidentemente se le cae y se le desmorona absolutamente todo su discurso, ¿no? E incluso él lo está haciendo desde la política como corresponde, porque nuestra Constitución Nacional dice en definitiva que nuestra organización es esta, ¿no? Y cualquier cosa que alguien quiera hacer lo tiene que hacer a través de la política, ¿no? Y él es bastante básico su discurso, porque donde quiera empezar a explicar de verdad muchas de las cosas que seducen a algún sector, se le desmorona muy, muy rápidamente. Pero evidentemente, si me tengo que quedar con algo, lo que más opera ahí, me parece a mí, es que la Argentina está pasándola muy mal, o mal en general, digo, para muchos sectores desde hace 7 años. Estamos en una crisis desde hace unos 6, 7 años que verdaderamente cualquier propuesta que venga como de afuera debe llevarse una gran parte de esa credibilidad, de ese entusiasmo o de esa bronca para intentar transformarla o cambiarla, ¿no? Me parece que por ahí pasa la explicación. Y también te dije, creo que hay alguna parte de la sociedad que disfruta y le gusta. Discurso más fuerte, derecha. Claro, Sí. que le gusta ese tipo de posicionamientos, ¿no? Ujú. Vuelvo al plano local, está muy en boga ahora el tema de la impugnación a Davico. En las últimas horas Frigerio vino 2 veces en 4 días. Ayer Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos, tuvo su foto de unidad con casi todos los precandidatos a intendentes, salvo Carroso, se sacó su foto Davico en un hotel ayer, y la semana pasada llegó Frigerio para respaldar la candidatura en medio de si querés, las especulaciones judiciales de si va a poder ser candidato o no. ¿Te enganchás en eso? Digo, hoy Echandi decía, bueno, sabemos que el oficialismo anda atrás de eso. Él mencionaba a Posadas, a Leo Posadas como empleado o contratado del municipio y que había sido el que lo había impugnado. Digo, las otras impugnaciones vienen de un abogado y del Partido Libertario. Digo, ¿te enganchás en eso? ¿Lo seguís de cerca al tema? No, verdaderamente no. Yo ya he dado hace mucho tiempo, es cierto, busquen sí. en los archivos, di mi opinión sobre el tema. Hago una opinión en términos jurídicos, pero sobre todo la que más le di valor, reitero, busquen hace mucho tiempo que da vuelta esta hipótesis de si Davico podía ser o no candidato a Gualeguaychú. Para mí prevalece la ética, ¿no es cierto? Mi posicionamiento ético sobre si puede o no puede. Para mí, claramente no podía, y lo dije hace 2 años, ¿no es cierto? En términos de, sobre todo el cambio de domicilio, siendo intendente y viviendo
en la ciudad, en otro municipio que es Pueblo Belgrano, ¿no es cierto? Cambió su domicilio viviendo en Pueblo Belgrano, todo el mundo lo sabe dónde está la casa, y a su vez ejerció durante todo este tiempo el cargo de intendente, habiendo cambiado el domicilio. Entonces lo primero que yo decía, mirá, me llama mucho la atención, incluso mi planteo ético es sobre todo, más allá de lo que puedan pensar los vecinos de Gualeguaychú, sobre todo por los vecinos de Pueblo Belgrano, me llama mucho, poderosamente la atención que no haya pasado sobre todo por ahí la discusión. Después, no, verdaderamente les digo, me tiene sin cuidado esa historia porque tampoco quiero que opere un sentimiento como de victimización atrás de eso. Me parece que lo resuelva, se los dije hace como 3 meses, que resuelva la justicia esa historia y si no puede ser candidato, que no lo sea, y si puede ser candidato, que lo sea. La discusión final va a pasar, a ver, yo no puedo ser candidato a intendente en Gualeguaychú, ¿no es cierto? Si fuese candidato a intendente en Gualeguaychú, me hubiesen impugnado, no me hubiesen permitido. Creo que verdaderamente la ley es muy clara y bueno, me votasen o no me votasen, yo no podría ser y todo el mundo andaría pataleando por eso, aunque me hubiese gustado quizás. En política se ha dado esto de, no sé, el caso de Vidal fue vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al otro día fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Cristina fue candidata en la provincia de Buenos Aires y digamos, tenía el domicilio en Santa Cruz. Digo, se han dado casos de este tipo de mezcolanzas. ¿Vos crees que está mal siempre? Que lo resuelva la justicia. Yo no cambio mi modo de pensar, que es una suerte de cuestión. Incluso se la he contado a él mismo, ¿no es cierto? Por eso lo puedo hablar abiertamente. Ya lo hemos hablado, vos tenés no sé si una amistad, pero sí un vínculo muy cercano con él. Sí. Incluso, en muchos años. Sí, incluso hablo con él y las historias en las campañas electorales que nos ha tocado, incluso estar ahí, obviamente, él en un posicionamiento y yo en otro, de mínima hemos tenido siempre mucho respeto entre nosotros, ¿no? Y claramente él ha tenido posicionamientos en Pueblo Belgrano en materia de qué define esa ciudad a cargo de él y qué define la nuestra a cargo mía, que han sido diametralmente opuestos, pero no es de ahora. Está vinculado al compromiso con nuestro río, al compromiso con el ambiente, desde cosas un poco relativamente menores. Una de las primeras cosas que hicimos aquí en la ciudad fue, por ordenanza, establecer que no se podía utilizar más la pirotecnia para proteger a los niños con discapacidad, a los pacientes internados, a los animales en general. Esa misma discusión se instaló en el pueblo de allá y se resolvió diametralmente lo opuesto. O sea, desde muchos aspectos, mi posicionamiento ha sido en muchas cosas sumamente diferente a él y sin embargo siempre en el marco del respeto, como me ha pasado con todos los dirigentes, con muchos que incluso a veces dirigentes de la estructura política que no comparten conmigo o no comparten en términos ideológicos y que me han criticado mucho y sin embargo yo sigo teniendo una relación de respeto y con muchos de ellos incluso me junto a charlar, ¿no es cierto? Y después quizá cuando les toca mediáticamente, bueno, cuando tienen que ser duros para con nuestro gobierno, lo son. No, eso no cambia. Por eso les digo, mi opinión para con eso, que lo resuelva la justicia, que así debe ser. Y yo ya di hace mucho tiempo que sentía con eso. Pero no quiero que eso tampoco sea el eje en la campaña. El eje en la campaña, porque a mí me gustaría verdaderamente que cuando nos toca democráticamente discutir qué gobierno queremos en lo local, los temas principales sean los temas de lo que nos pasan todos los días con los vecinos y demás. Y yo es ahí donde digo, Seba, que tengo mucha confianza. Para mí ahí Martín Roberto representa mucho, junto con Camila y todo el equipo, ¿no? Con el doctor Maradei, con Delfina, con todos nuestros secretarios, Ricardo El Vecchio, Carlitos García, los directores que más peso tienen en la diaria de nuestros vecinos, como Adrián Romani con el deporte. Bueno, así puedo enumerar a todos. Ese equipo tiene mucha confianza en que a este proceso muy virtuoso en la ciudad lo pueden no solo continuar, sino profundizar. Y yo creo que la carta de presentación más firme es que ante cualquier circunstancia nacional, Gualeguaychú pudo ir en los temas más importantes siempre para adelante. Y eso
se los puedo debatir a cualquiera, se lo podemos debatir a cualquiera, solamente con cuestiones objetivas. Párense, mire, hoy es lunes, ahora me voy para la escuela 117, acá tomo el Boulevard Pedro Jurado y me cruzo para ir a Susta por el medio de Molinari porque tengo que ver, hay una acción que hicimos en unas calles del Molinari y llegamos a la escuela 117, la María Elena Walsh, era una deuda histórica y antes no estaba y ahora está a punto de terminarse, seguramente en noviembre ya abre sus puertas y lo más lindo de todo, el próximo ciclo lectivo, bueno, esa fue una gestión de años que pudimos destrabar hace unos 2 años más o menos y le cambió la realidad a toda esa gurizada de ese barrio y el viernes estuve acá muy cerquita en el Don Pablo y los propios vecinos, claro, tienen una realidad sumamente diferente, ahora todavía le falta dentro del barrio, pero estábamos haciendo la calle Aguirre, 3 cuadras dentro del Don Pablo, de Cordón Cuneta, Badenes, y hace un año hice el Zoom para la placita, para toda la comisión vecinal que trabaja ahí adentro, y tiene el barrio, tiene luces LED por todos lados, tiene el Boulevard Pedro Jurado hecho de pavimento con su canal pluvial, que no se inundan cuando una lluvia común, que antes quedaba una pileta de natación ahí, y tienen la ciclomen, o sea, verdaderamente el vínculo con esos vecinos, más allá de lo que pase en lo nacional, ellos vieron que lentamente el gobierno local pudo ir avanzando. Ahora, me junto con ellos también porque ellos pretenden seguir avanzando mucho más. Bueno, esa es la base donde yo derivo el tener confianza para lo que pase en octubre. Como también la tuve en el 2019 y como también la tuve en el 2015. Es confianza en que ese proceso puede prevalecer por sobre cómo estemos, que realmente la Argentina lo que más me ha mostrado a mí en lo real, en estos 7 años como intendente, 7 años y medio como intendente, es que ha sido muy fluctuante, si bien agradezco mucho la realidad de estos últimos 3 años que tuvimos un gobierno nacional que invirtió muchos recursos dentro de la ciudad en obras, muchísimo, es en la macroeconomía muy fluctuante, ¿no es cierto? Y eso genera bronca, calentura, deseo de estar mejor y todavía no podemos. Y ahí, como yo siempre le cuento a todo el mundo, ahí uno puede entender. Miren, la Argentina es otra desde que el 2018 tuvimos que ir a empezar a pedirle permiso todos los meses al Fondo Monetario a ver qué se hace acá adentro. Bueno, vos a cualquier vecino le podés explicar eso. Yo también trato de explicarlo o lo trato de razonar. Que vengo de una cabeza que cuando tenía 18, 19 años y militábamos en la universidad, lo único que sabíamos decir era no al FMI, en aquel momento que era la década menemista. Sí, ¿no lo que yo creo que le pasa a una parte muy importante de la sociedad es que el gobierno ya sabía que la deuda con el fondo estaba y prometió una realidad económica con la que después no cumplió, esto devuelve el asado, sí, yo lo reconozco, basta de la inflación, me parece que ahí también... Yo digo siempre, se va a todo el mundo, se lo digo, esta no es la Argentina que nosotros queremos. Y bueno, a mí me gustaría que fuese otra. Y aparte que me tocó vivir realidades, nos tocó a todos como sociedad, no muy lejos, vivir en circunstancias mucho mejores, enormemente mejores. En procesos como del 2003 al 2015, más allá de un montón de matices, la Argentina se dio vuelta como una media. Y faltaba un montón y todo lo que quieran. Bueno, para mí me tocó vivir verdaderamente cualquiera, desde el mayor empresario hasta el que está más abajo, vivió otra realidad. Y esta que tenemos ahora, aunque le encontremos todo tipo de explicación, es una Argentina que todavía le hace vivir mal a la gente, entonces, o a muchos sectores. Otros sectores, porque ha habido un proceso de concentración, otros sectores están en un muy buen momento, ¿no? Hay sectores del empresariado que están viviendo un muy interesante momento, y los sectores más vulnerables y la clase media es la que peor la pasa. Bueno, esta no es la Argentina. Yo quiero que la Argentina verdaderamente encuentre finalmente un proceso de transformación. Por eso lo charlo con todo el mundo. Te hago la última. Sí. En términos personales, para vos es una elección particular. Creo que lo hablamos fuera de micrófono. Se ponen, hay mucho riesgo y pones mucho en juego porque vos sos candidato a senador. El que gana entra, el que pierde queda fuera. No es que sos un diputado que puedes entrar igual candidato a diputado, que puedes entrar igual pese al resultado. Primero, ¿por qué ese lugar en la boleta, que no lo hemos charlado? Y segundo, ¿qué sensaciones tenés de cara a lo que viene? Digamos, ¿qué puede pasar con tu
futuro político en caso de que el resultado no te acompañe? Bueno, a ver, lo más importante, nunca especulé en términos personales a ver dónde, cuando tomábamos la decisión final de que yo fuese como candidato a senador, en eso de, bueno, no, me conviene más, me conviene menos, capaz que tengo otro lugar donde puedo permanecer con mayor cantidad de posibilidades por si la cosa no anda bien, no, eso jamás. Y los que me conocen bien saben que al contrario, mi convicción y nuestro proyecto, con todos esos elementos terminamos decidiendo que ese podía ser el lugar para hacer el mejor aporte. Y lo sigo pensando. La gente de Gualeguaychú tiene a su propio intendente, con quien hemos cultivado una muy buena relación, lo tiene como candidato para representar a Gualeguaychú y a todo el resto de los pueblos del departamento en la discusión provincial. Eso me parece que es muy interesante. Se lo cuento a mucha gente todavía no estaba bien anoticiada de qué es lo que iba a pasar. Vieron que la campaña de las PASO fue muy cortita a su vez. Yo, en general, apostamos mucho más a un vínculo de la diaria que lo comunicacional o la campaña en sí, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que ahí puedo contribuir y es mi aporte también desde lo personal a que la ciudad pueda seguir creciendo, ayudando. Si Martín Roberto y todo el equipo continúan con la intendencia, que verdaderamente tengo mucha expectativa que así sea, seguir aportando desde donde yo pueda, colaborar con todo el proyecto y con que la ciudad avance con las gestiones, que es, creo yo, lo que más puedo yo aportar con la experiencia de estos años, es seguir defendiendo a los vecinos y seguir aportando en proyectos y gestiones para que Gualeguaychú avance. Y esa decisión también fue porque, como fuimos decidiendo, ahora yo no me cabe ninguna duda que Martín Roberto es una persona sumamente capacitada para ejercer el rol de intendente y para que los vecinos tengan confianza en poder acompañarlo, más allá de todo el equipo nuestro que están con cada uno fue creando una experiencia y un capital que le va a permitir a Gualeguaychú ininterrumpidamente seguir a 200 kilómetros por hora como va, ¿no es cierto?, en todas las obras, en todos los proyectos. Pero esa decisión también fue vinculada a que todo el proyecto, cada uno desde sus lugares, fuera empujando para la propuesta, ¿no? Y tengo mucha expectativa que así va a poder ser, ¿no es cierto? Esa confianza en que, más allá, reitero, la mejor fotografía, la más reciente, es la del 2019, en donde el pueblo de Gualeguaychú pudo decidir una cosa para lo que pasaba acá en Gualeguaychú, y si después estaba o no más vinculado a la propuesta nacional de un lado o del otro, después definió como siempre corresponde, como la democracia permite, ¿no? Y evidentemente entre un mes y medio y otro, bueno, el resultado fue diferente, sumamente, diametralmente opuesto. Y eso nos permite a nosotros también tratar de que nuestra propuesta, Seba, esté vinculada a lo que nosotros más podemos manejar y no a las variables macro que no dependen de nosotros, ¿no? Martín, gracias por venir. No, gracias, Seba. Martín Piallo, intendente de la ciudad, candidato a senador por el peronismo aquí en el departamento de Gualeguaychú, pasó por la mañana, hora cero. Por ahora o nunca, iba a decir el día de cero, pero ya no se llama más así el programa, ahora o nunca. 15 para las 10, no te vayas, en un ratito el cierre del programa. La actualidad. La política. El deporte. El espectáculo. Todo pasa por Ahora o Nunca.